Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 5 de marzo de 2020. Apocalipsis para niños en nuestra serie, estamos en el devocional número 65, con una nueva enseñanza que comenzamos el día de ayer, los juicios de Dios, la victoria de la Iglesia. Estudiaremos Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, hasta finalizar el capítulo 8, que es el texto que hemos leído ayer y hoy leeremos, hasta el capítulo 9, versículo 21. La iglesia del Señor se goza cuando ve a Dios actuar. Sin embargo, cuando Dios actúa para cumplir sus juicios, la iglesia tiene una misión que cumplir. Los cristianos perseguidos que recibieron el Apocalipsis debían hacer algo ante los juicios de Dios contra la humanidad. Cuando esto sucede, su pueblo debe estar preparado para proceder como corresponde, es decir, los juicios de Dios tienen una enseñanza para nosotros. Leamos el mismo pasaje de ayer y encontremos una nueva enseñanza. Dice así el texto de Apocalipsis capítulo 8, versículos 6, y leeremos hasta el versículo 13. Dice así, les leo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y asimismo de la noche, y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 8, 6 al 13. La enseñanza anterior, ayer, fue la siguiente: los juicios de Dios son un llamado para que su pueblo actúe. La enseñanza de hoy: los juicios de Dios son una oportunidad para que su pueblo ejerza una fe viva. En las primeras 4 trompetas se describe el juicio de Dios por medio de los desastres naturales. Es un hecho que el planeta está cambiando. El día de hoy incluso está cambiando y pereciendo por causa de nuestra mala mayordomía ecológica. Pero desde aquella época los desastres naturales fueron usados por Dios para reprender, al ser humano. Tenemos que reconocer que alrededor del contexto histórico de los receptores primarios del Apocalipsis se suscitaron grandes catástrofes naturales. Cuando leemos este pasaje de Apocalipsis, es la tendencia de muchos intérpretes transportarnos al futuro, incluso al futuro nuestro, que va a pasar esto y va a pasar lo otro. Pero ¿qué entendieron los cristianos del primer siglo? Disculpe, pero en el primer siglo y en el segundo siglo y en el tercer siglo hubo desastres naturales que los cristianos que recibieron el Apocalipsis durante ese tiempo y lo leyeron cuando era muy cercano su escritura a su tiempo, ahora para nosotros es muy lejano, experimentaron desastres naturales que seguramente interpretaron que era lo que decía el Apocalipsis. Por ejemplo, el Vesubio, un famoso volcán, hizo erupción y sepultó literalmente a las ciudades de Pompeya y Herculano. Además, se describe su erupción como un fuego que se esparce a kilómetros y alcanza diferentes islas y muchos barcos. Esto sucedió antes de que terminara el primer siglo. Ya dijimos en nuestro estudio de las cartas a las iglesias que existían ciudades en donde los temblores eran constantes y en ocasiones se registraban catástrofes naturales como una causa de la caída de Roma. Es decir, algunos historiadores dicen que Roma cayó por los desastres naturales. Algunos futuristas interpretan que se refiere a un periodo de destrucción previo a la segunda venida de Cristo, es decir, que todavía no acontece. Yo personalmente prefiero interpretarlo como un asunto global en la historia, que puede relacionarse con lo de aquella época, con lo de nuestra época, con lo de cualquier época de la historia.
porque así es como Dios actúa. Me parece que Apocalipsis nos muestra un cuadro que nos dice cómo Dios actúa. Pero me parece imposible definitivamente que los cristianos de aquella época se hubieran relacionado lo que Juan les decía en el Apocalipsis con cosas que ellos no estaban viviendo. ¿De qué les hubiera servido saber que Dios destruiría un gobierno mundial que surgiría 2000 años o más después de ellos? Ellos estaban bajo un imperio que les perseguía en ese momento. A ellos y a nosotros la enseñanza es muy clara entonces. Para ellos y para nosotros la enseñanza es muy clara. Dios interviene para juzgar el pecado y no hay poder que se resista. Y puede usar la naturaleza para hacerlo. Estoy seguro que los cristianos del primer siglo, los cristianos que recibieron el Apocalipsis, interpretaron que esos desastres naturales que se mencionan en el Apocalipsis son los que acontecieron en su tiempo. Así lo interpretaron ellos sin duda. No hubiesen valorado este libro si hubiesen pensado que se trataba de algo que sucedería miles de años después. Sigamos estudiando. La primera trompeta trajo destrucción a la vegetación, la segunda, que posiblemente describe a un volcán en erupción, trajo contaminación en el mar, la tercera contamina el agua dulce y simboliza con el ajenjo. El ajenjo se usa en la Biblia para designar un tiempo de amargura que causa el pecado, y especialmente el pecado de idolatría. Les leo algunos ejemplos. Dice: y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata, oro que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esto está en Deuteronomio 29, 17 al 18. Perdón ustedes. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber agua de hiel. Jeremías 9, 14 al 15. Y dice Jeremías 23, 15: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Una cuarta trompeta trajo desórdenes en los astros, en todos los caos. Se habla de destrucción de una tercera parte. ¿Notó usted la sucesión de terceras partes, tercera parte? Lo cual representa una destrucción parcial pero importante. Después de estas cuatro trompetas, se interrumpe la escena con el vuelo solitario de un águila. Debo decirles que nuestra traducción que leímos hace ratito dice dice un ángel, pero en el original griego dice águila. De hecho, la traducen así la mayoría de las versiones de la Biblia, como la Nácar Columna, Jerusalén, Reina Valera actualizada, latinoamericana, Dios habla hoy, la versión de Magaña Méndez y el Nuevo Testamento interlineal de Francisco de la Cueva traducen águila, porque eso es lo que dice. Y un águila representa un mal augurio. En este caso el asunto se agrava debido a los gritos lastimeros que clama. En medio de todo esto, la gente del mundo debe temer. Esa es la idea, ese es el propósito de este cuadro terrible. Todo está cambiando, pero para mal. Astros que se precipitan al océano, muerte, destrucción, fuego, destrucción de la naturaleza, tercera parte de los árboles, tercera parte de la tercera, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso, la gente del mundo teme, se desespera, llora y hasta intenta huir. Pero para el creyente todo lo que pasa es una oportunidad para ejercer la fe. Los tiempos de persecución son momentos para confiar y esperar en Dios. Los tiempos de cambio y revolución son oportunidades para que la iglesia comparta la inconmovible esperanza del cristiano y las verdades absolutas de la palabra. Tiempos de juicio divino son tiempos para que los cristianos celebremos con esperanza. Y todo el tiempo es tiempo de anunciar la verdad anunciar la verdad a aquellos que la ignoran. Así lo proclama la Escritura. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Repito, no temeremos. Los cristianos no temeremos. Y no significa que no experimentaremos los dolores o los sufrimientos que son propios de las consecuencias del pecado en esta humanidad, pero no tendremos desesperanza ni despropósito, sino que entenderemos que hay un plan de Dios y que hay algo maravilloso que está haciendo por nosotros. El juicio de Dios es nuestra oportunidad para ejercer nuestra fe viva.
Le recomiendo, hermano, que en medio de las tribulaciones, tal vez no tan graves como las que vivieron los primeros cristianos, pero tal vez sí, que en medio de todo eso usted y yo creamos y esperemos en Dios. Esta es la enseñanza de Apocalipsis en este pasaje. Espero que sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.